Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el hogar que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Pero para mi salud, como dice, solo de Jesús la sangre viene de sana virtud. Solo de Jesús la sangre, precioso es el verdad que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el verdad que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Dale un fortísimo aplauso al Señor por esa sangre preciosa derramada por amor. Primera carta a los Corintios 15, del 1 al 22. Busquen su Biblia. Primera carta a los Corintios 15, capítulo 15, versículos del 1 al 22. El título de nuestra predicación: la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo. Vamos a aprender sobre la resurrección de Cristo y vamos a ver lo maravilloso que es poder tener una base sólida para una fe sólida, ¿no? Y tener una fe que no nos dejará avergonzados. Ahora entiendo tantas citas bíblicas, ¿verdad? Que sabe usted que nos dicen que no vamos a ser avergonzados. El que cree en el Señor no será avergonzado, y al que cree todo le es posible, y es por eso, porque no hay límite para nuestro Dios. Primera carta a los Corintios 15, del 1 al 22, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana
aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Punto y aparte. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Rey Dios, gracias por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Saber, Señor, que tu palabra es real, que es verdadera y que hay pruebas que tú has dejado que nos comprueban que estamos en el lugar correcto, que estamos en la fe correcta. Señor, vemos los resultados en nuestra vida. Y si hay, Señor, algunos que no están viendo los resultados, rogamos por ellos. Ten misericordia, entra en sus vidas, tócalos, transfórmalos. Bendito Dios, sabemos que para ti no hay nada imposible. Estos minutos de tu palabra los ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas, pueda transformarlas, pueda, Señor, llevarnos cada vez más cerca de ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, la resurrección de Cristo. Resurrección viene del latín resurrecto, que quiere decir levantarse de nuevo o resurgir. En este caso lo vamos a ubicar en levantarse, ¿verdad? Resurgir de la muerte. Es necesario entender, hermanos, la importancia de la resurrección de Cristo y qué papel juega en nuestra vida. Ustedes saben muy bien que hay tantos dioses e ídolos alrededor del mundo, pero que realmente es increíble poder ver cómo las personas creen sin tener pruebas, creen sin condicionar nada, y nosotros mismos hemos podido comprobar, no solo por medio de la ciencia, como cristianos, de la ciencia, no solo a través de la lectura, sino también a través de una experiencia personal para con Dios, que Dios es real, nuestro Dios, Jesucristo, es real, y que todo lo que su palabra dice se cumple alrededor del mundo, en muchas vidas, pero también en el equilibrio del universo. Todo. ¿O es casualidad, queridos hermanos, que hayan rumores de guerra? Cuando esta palabra fue escrita hace más de 2000, escrita digo porque desde el Antiguo Testamento vienen dando profecías, ¿no? Entonces no puede ser en vano. Fue escrita, sí, por algunos después de Cristo, amén. Pero hay libros en el Antiguo Testamento que concuerdan con todo lo que va pasando. Entonces, cuando usted piensa en estas cosas, usted se da cuenta que hay pruebas de que Cristo está vivo. Y muchos quisieron levantar teorías de conspiración y poder argumentar que esta fe cristiana no era solamente una mentira, y algunos dijeron, no, los soldados romanos, los discípulos se robaron el cuerpo. Pero la palabra, cuando usted la lee y puede entrar en el contexto, entrar en el entorno que se estaba desarrollando allá, hermanos, cualquier persona no se podía poner de tú a tú con un soldado romano, y hablo no moralmente, hablo físicamente, porque estaban entrenados para matar. Y no había solo uno o dos soldados ahí, sino que había protección por esa tumba. Algunos dicen que el cuerpo se desintegró. Otros dicen que de tanto castigo que sufrió, él se desmayó, lo dieron por muerto, pero cuando entró, lo metieron en la tumba, él se despertó y salió. Pues si nos vamos a ver todo lo que hacían para meter a un muerto en una tumba, él hubiera muerto aún con esa debilidad que él entró, si hubiera estado desmayado, hubiera muerto de intoxicación por todas las hierbas que ponen para, ¿verdad?, poder meter ahí un muerto, ¿no?, y tantas cosas. Entonces, nos damos cuenta
en lo que hemos leído, primero, que su palabra es eficaz. Y vamos a ver que nosotros, hermano, caminamos por fe y no por vista. Pero Dios ha sido tan fiel que nos ha dejado pruebas para que usted y yo vayamos sin temor, profesando que hay un Dios que nos ama. Y vamos a ver que nuestro evangelio no es en vano. ¿Qué es? Vano, vacío. Nuestro evangelio no es vacío. ¿Qué significa evangelio? La buena noticia de salvación. Y usted y yo hoy celebramos, ¿verdad?, aún culturalmente, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero ¿está de verdad vivo en nuestros corazones? ¿Y por qué digo nuestros corazones? Porque usted y yo debemos de tener a Dios en nuestros corazones. Eso lo vamos a ver más adelante, pero nuestro evangelio no es vano, no es vacío. Usted aquí no está cantándole al aire. Su palabra dice que donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí está Él. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces hacemos que aquellos que nos rodean vean este evangelio como vacío? Usted no debe de andar lamentándose por la vida, porque usted tiene una esperanza que no avergüenza, una esperanza que es real, una esperanza que nos ha dado resultados. O sea, es la fe que nos mantiene vivos. Y vamos a ver que cuando usted tiene esta fe en Jesús, la palabra de Dios acciona en nuestras vidas, porque es eficaz, porque es viva. En el versículo 1 y 2 de primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, o sea, la noticia que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, o sea, por gusto. Y es el problema de muchos de nosotros, que queremos que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, pero nosotros no cumplimos la palabra de Dios. 3 palabras aquí: recibir, perseverar y retener. Diga conmigo: recibir, perseverar y retener. Vamos a ver. Primero, una de las palabras que mencionamos es recibir. Recibir. En Romanos 10, 14 y 15, sin perder por favor ahí 1 Corintios 15, si no tanto está en nuestra pantalla. En Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El detalle aquí es que usted y yo ya no tenemos excusa de que no hemos recibido la palabra de Dios, que nadie nos ha predicado, que nadie nos ha dicho cambie de verdad, créale a Dios, que nadie nos ha dicho Dios puede obrar en su vida, que nadie le ha dicho que Dios puede curar las heridas o cicatrices de su corazón. Usted ya recibió palabra. Ya de una o de otra forma, al menos acá en su iglesia, y si no, si usted se alimenta en internet, ha escuchado que usted debe de creer en Dios, porque Él puede transformar nuestra condición, que Él puede darnos la paz que el mundo no nos ha dado. Usted ya recibió la palabra. Dios ya mandó a alguien a que a ustedes le dijeran: Cristo te ama y quiere estar en tu vida. Hay una esperanza. Ya todos recibimos la palabra. La segunda es perseverar. ¿Qué significa perseverar? Significa poner en práctica lo que usted ha recibido. Mire, si hasta nosotros mismos nos asombramos cuando Dios nos responde, como si fuera la primera vez que Él nos oye.
Ayer sorteaban, ¿no?, 3 regalitos. Y 2 de las hermanas que ganaron me dice, no me va a creer que yo le pedí a Dios ganar, y me respondió. Todos los domingos le digo desde el púlpito, le dije yo, créale a Dios, clámele, métase con Él, haga tratos con Dios, camine firme, que nada lo derrumbe. Nos sorprendemos cuando Dios nos responde, pero es porque allí estamos perseverando y usted pone en práctica palabras que están escritas y dice, clama a mí, ¿verdad? Y yo te responderé. Usted en el momento le pide y Dios está oyendo. Es que también hay palabras o respuestas de Dios que son un no. Son un no para cuidarnos, para prepararnos, para fortalecernos, pero son un no. Entonces hemos visto acá, dentro de la resurrección de Cristo, es que ya recibimos la palabra, pero que debemos de perseverar en ella. Santiago 1.22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cualquier excusa es buena para no venir a la iglesia. ¿Y qué tal si yo dijera, se me olvidó darte ayer, dijo, ay, no te voy a revivir, que tan ocupado uno? Con la guerra de Siria, le diría el Señor, ¿verdad? Con los niños de África. O sea que si usted y yo no perseveramos, no ponemos en práctica, no avanzamos practicando la palabra de Dios, no nos esforzamos por predicar el Evangelio, que dice, engañándoos, ahí en Santiago, a vosotros mismos. Como quien dice, a Dios no lo engañamos, solo tú eres el que no practica la paz, tú el que no practicas la prudencia, tú el que no dominas tu lengua, eres tú el que no crees en mi poder de levantar de los muertos. No, yo creo que Él está vivo, sí, pero nosotros no estamos teniendo el efecto de haber recibido la palabra de Dios. Entonces es importante que usted y yo ya tenemos 2 pasos, ¿no? Primero ya recibimos, y de ahí esa lucha, esa pelea de perseverar, de poner en práctica. Pero cuando usted, más de alguna vez todos aquí nos hemos recordado de una parte de la Biblia y la hemos puesto en práctica. Bueno, dice la palabra de Dios, dice que hasta el necio es tomado como sabio cuando calla. Me voy a callar. Amén. Viene la tercera palabra que dijimos que era retener. O sea, no se trata de ponerla en práctica una vez. Amén. Se trata de continuar. Retenerla es no dejar ir. Es tenerla ahí para que en el momento que sea. ¿Cuántos tenemos esa costumbre? Al menos los varones, ¿verdad? ¿Cuántos varones hay aquí? Amén. Solo uno, santo Dios. ¿Y las otras? Ay, perdón, ¿y los otros? Levanta la mano, vaya, así es más fácil porque ando mal de la... ¿Cuántos varones sabemos acá? Levante la mano aquel que está convencido y el que no, vamos a orar por él, que Dios le transforme, ¿verdad? Tenemos la costumbre de comprar herramientas aunque si no las necesitamos en el momento. Pero cuando las necesitamos, no tenemos que irlas a prestar, ¿verdad? Yo soy así. Yo ahí tengo, y mi esposa me dice, ¿para qué compraste eso? Porque si ya no lo tengo que ir a prestar. O tal vez surge la necesidad y en ese momento uno no tiene el dinero, amén. Entonces dice, ay, ¿de dónde saco el dinero? Que ahorita me sirve esta herramienta. No, usted va y lo saca de su caja de herramientas o donde lo tenga. Y si la presta uno que le dice, ida y vuelta, ¿verdad? O sea, tiene nombre, le dice usted. No, usted lo retiene, sí, posiblemente está ahí. Y la palabra de Dios es casi igual. Si usted la retiene, no la deja ir, no deja que se le escape de su mente ni de su corazón, va a haber el momento que cuando la utilice, ahí va a perseverar en la palabra de Dios, la va a poner por práctica. Y ese es el poder que ejerce en nuestra vida. Y ahí nos damos cuenta entonces que el poder mismo
que Dios usó para levantar a Cristo de los muertos, nos ayuda a nosotros a seguir avanzando. Y es cuando usted y yo declaramos inconsciente o conscientemente que creemos que Dios está vivo. Y Él estando vivo, yo voy a seguir avanzando porque no me va a dejar avergonzado. Entonces la resurrección es sumamente importante. Vean, la base del Evangelio de Cristo. Aquí Pablo lo dijo en uno de estos versículos. ¿Cómo es que muchos de ustedes dicen que no creen en la resurrección? O sea, que no se van a levantar de los muertos, llamándose cristianos. Es que no puede haber un cristiano, hermano, que diga que no vamos a revivir, que no hay vida eterna. No puede haber, porque esa es la base. Es que es imposible. ¿Cómo decirle? Es como que usted y yo, digamos, compre este producto, pero yo veo que a usted no le hace efecto. No, pero usted compre. ¿Quién se lo va a comprar? Nadie. ¿Cuánto en nuestros países, no sé si sucede, pero en El Salvador se suben personas trabajando, ¿no? Con frascos de cremas. Esta crema es de aloe vera, la otra es de hierbita. Bueno, y se suben y dicen: esta crema no solo le quita las espinillas o los barros, sino también le hace hablar inglés. Wow, dice, de verdad. Usted se la pone en la rodilla y camina derechito. Wow, dice, qué bárbaro. Se lo pone en la espalda y se le va, ¿verdad? Y así comienza. ¿Usted lo prueba? O el vendedor dice: yo lo usaba usted aquí donde me ve antes. Yo era morenito y ojos negros. Míreme hoy, estoy blanco. Y yo, wow, dice usted. Cristo lo anunció. Y allá en Mateo 10:33 yo le leo. Mateo 10:33 al 34 dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea que Él lo anunció. Ok, eso es una cosa, anunciarlo, pero llevarlo a cabo. Y Jesús resucitó. Es la base del Evangelio. Entonces yo puedo creer en la resurrección, porque no hay pruebas que sus huesos estén ahí. No hay. Imagínense que escuchando uno de los predicadores, yo no lo he leído porque no voy a mentir, decía que el mismo Buda declaró que vivieran en paz, que vivieran tranquilos, pero que ni él mismo estaba convencido de la existencia de Dios. Pero fundó una religión, ¿verdad? En vez, Jesús estaba convencido y comprobaba el poder de Dios aquí en la tierra. Entonces esa es la base. Aquí en primera carta a los Corintios 15, del versículo 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Deténgase ahí. Primeramente quiere decir principalmente. Por eso cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Qué dijo él? Amarás al Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? El principal. Aquí Pablo también dice porque primeramente, o sea, porque principalmente. Eso es lo que él estaba enseñando. Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea que usted y yo somos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Somos salvos por ese sacrificio. El creer en ese sacrificio nos lleva al otro punto, que es creer que así como Él murió,
también resucitó. Y que los que creen en Cristo serán también resucitados como Él. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que Jesús iba a andar prometiendo vida eterna si Él iba a quedar muerto? ¿Verdad que no? No es posible. Y hay más de 300 profecías de que Jesús iba a resucitar. Y se han cumplido. Si usted ve, no lo busque en Isaías 53, hermano. Ahí declara, pero punto por punto lo que pasó. Allí en Isaías 53 está, es una de las profecías con las que contamos. Entonces usted no puede dudar. Aparte, en aquel tiempo, para que mire, le voy a poner un ejemplo así. Ahora no es como en la cultura judía de antes, que para que una acusación o una afirmación fuera verídica o se afirmara, había necesidad de 2 o más testigos. Mira, usted y a mí no viene con el chisme. Fíjense que este hermano hizo tal cosa y usted ya se quedó ahí. Pero no le enseñaron ni el mensaje, no le enseñaron la foto, no le enseñaron y cuánto vieron. ¿Sí se entiende? No, usted y yo nos metieron ya el virus. ¿Ves? En el tiempo de antes decía: ok, usted está haciendo esta acusación, tráigame a sus testigos. Si usted lee aquí, nos damos cuenta que para acusar a Jesús usaron falsos testigos, ¿verdad? Porque así era algo. Entonces viene aquí, también en primera carta a los Corintios 15, versículo 5 dice: y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, cuando a Jesús lo crucificaron, todos los discípulos se esparcieron, se fueron, huyeron. Pero Él fue y se presentó ante ellos, fue y se presentó ante otras personas y les dijo: aquí estoy, es todo real, es todo verdad, aquí estoy. Entonces, después de que Jesús mismo se les presentó, ¿sabe qué sucedió? Comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Cómo cree usted que si a mí no me comprueban algo, hermano, voy a ir y pasar la noticia? ¿Verdad que no se puede? O afirmar la noticia, tal vez no compartir. Pero los discípulos dicen: lo que Jesús nos predicó, esto es real, y yo voy a ir. Y fueron capaces de dar su vida por el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque aún nosotros somos testigos, y es lo que le quería comentar y recordar. Usted y yo hemos comprobado el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces usted ha llorado a solas allí en su habitación? ¿Cuántas veces usted ha clamado y ha sido Dios? Solo usted sabía lo que clamó y Dios le respondió. ¿Acaso no es para testificarlo? Es lo que ellos hicieron. Entonces la resurrección de Cristo me hace ver que Dios cumple sus promesas. Que cuando yo le creo, que cuando yo estoy fundamentado en Él, a mí nada ni nadie me aparta de lo que yo creo. Yo le hago una pregunta. Los discípulos se enteraron quién había sido el que entregó a Jesús. Vea que tiene al lado y dígale: Judas. Le tienen miedo porque ya lo conocen. Sí, no, yo sé que tú eres. No, miedo le dio, así como: vaya a ser que me entregue a mí a la policía. Por la culpa de él, no se apartaron los demás. Fueron y creyeron en Jesús. Y cuando mantuvieron su fe en Jesús,
estuvieron dispuestos hasta dar su vida por Él. Y ese es el efecto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Nada me va a apartar porque yo he comprobado que su palabra es real en mi vida. Yo he comprobado su obra en mí. Yo antes era peor de lo que ahora soy, podría decir usted, ¿verdad? Y sigo caminando, sigo perseverando, sigo luchando. Pero en la casa de Dios no allá viendo Netflix en su casa. No viéndome. Saludos a los que están en el exterior de Italia, ¿verdad? No a los que viven lejos de Piacenza. Pero si usted vive en Piacenza y no está aquí, Dios le está hablando. Pero es necesario que lo tengamos en cuenta. Venimos llorándole, Señor, en nuestra necesidad, y no es equivocado venir con necesidad. Al contrario, es bueno venir a Dios, es el único que nos puede resolver. Pero después que Él resuelve nuestra necesidad, cualquier viento nos aparta. ¿Por qué nos vamos a apartar de Cristo? ¿Acaso no hemos leído ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar del amor de Cristo? Sí, pero tristemente a usted un chisme lo aparta de Cristo. Sí, pero tristemente un problema. Y es que yo comprendo que cuando hay problemas no nos dan ganas de orar. Amén. Hay solo a 2 o 3, los demás oran siempre. Amén. Aleluya. Me alegro por eso. Pero cuando hay problemas y necesidades y dificultades, no queremos venir a la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? O sea, todos lo vivimos. No hay nadie exento acá. Es normal que se desanime nuestro cuerpo, si usted quiere llamarlo así. Pero usted en su espíritu, en su interior, usted sabe muy bien que siempre que hemos venido a los brazos de nuestro Señor, Él nunca nos ha rechazado. Y es eso que se debe de hacer ver. Hermano, si nos dedicáramos a aprender de su palabra, a tener una comunión con Él, así como nos dedicamos a nuestras cosas, otra cosa sería. Otra cosa sería. Usted no tendría, ni yo tendría que andar promoviéndome tanto en redes sociales, porque Dios prosperaría, porque su palabra dice que si yo soy fiel a su palabra, la pongo por obra, Él va a prosperar todo lo que mi mano toque. Lo dice su palabra. Allá lo dice en Josué 1:8. Después lo busca en su casa. Pero no le creemos a Dios. Y es importante que nuestra vida refleje la seguridad plena que tenemos en nuestro Señor. Él nos va a defender, Él ha prometido pelear por nosotros. Él ha prometido que nadie nos va a tocar. Pero es importante que usted entienda. Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos dio una razón de vivir. Jesús nos da una razón de vivir. ¿Sabe usted por qué muchas veces nosotros vivimos infelices? Y todo nos quita la paz porque no conocemos a Jesús, y se lo demuestro. El problema es que, y lo digo en mi experiencia, nosotros como humanos queremos que nuestra pareja llene el vacío que solo Cristo puede llenar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra pareja es imperfecta, tiene defectos. Pero ¿cómo es que Cristo sí nos acepta con defectos? Por eso es que necesitamos conocerle a Él, para poder amarle a Él primero, dice, y el segundo mandamiento dice, y a nuestro prójimo como a ti mismo. Entonces, primero no amamos a Dios, no nos amamos a nosotros solos, porque si nos amáramos, no nos amargáramos por todo. ¿Alguien dice amén? Se lo digo de verdad, créanme que me predico mucho. Y no me acaricio mucho, yo no me contemplo mucho, porque cuando uno más se hace la víctima, ¿sí o no? O sea, más nos afecta lo del exterior. Pero hoy, con mi esposa, yo soy complicado, alguien ya se había dado cuenta, ¿verdad? Bueno, y si no, se lo comunico. Pero mi esposa me pregunta en la mañana, y por eso lo digo yo, o sea, es decisión nuestra complicarnos. Cuando conocemos a Cristo, nos da sabiduría, nos da paz, nos da inteligencia.
Y para ponerle el ejemplo me dice, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde las dejaste? Le digo. O sea, yo ya sabía dónde estaban, dónde las guardaste, le digo. Sí, y comienza la predicación desde miren, yo ando predicando toda la vida, hermano. Si las dejaras en su puesto, las encontrarás rápido y que no sé qué. Y ella me dice con mucha razón y con justa razón. Ay, el viejito, me dice. Ya empezó una pregunta, le dice, y que no sé. Y ya me dio risa a mí, y verdad. ¿Verdad que quién se yo les aseguro, las llaves estaban atrás en un mueble. ¿Qué me costó decirle? Ahí. Buscando siempre comunión con Dios todos los días, nos suceden esas cosas. ¿Qué pasa cuando no tenemos comunión con Dios? Se nota. No, usted no tiene que andar apantallando que ora todos los días, se le nota. Si Jesús vive en mi corazón, se notan los cambios. Porque para tener un cambio de hechos, de acciones en mi vida, tiene que haber un cambio en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted y yo muchas veces seguimos siendo los mismos arrogantes, orgullosos, trompudos, bocones, mal hablados, incrédulos. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no está en mi corazón. ¿Cómo está declarando usted que me está predicando de Cristo? Pareciera como que si no, ¿verdad? Yo vine a escuchar que yo era campeón, pastor, no que me regañara. Bueno, pues esto le va a ayudar a ser campeón. A reconocer que necesito a Cristo en mi corazón, que necesito conocerle más, porque si le conociéramos no actuaríamos como actuamos. Y la palabra la leímos en Santiago, que nos dice: sed hacedores, no solamente oidores, porque si no, y parafraseo, si no, nos estamos engañando nosotros mismos. Dígale al que tiene al lado, yo sí, sin vergüenza, no te engañes. No, está útil, ¿no? No te engañes. ¿Para quién es el beneficio en este caso, hermanos? ¿No es para nosotros? ¿Lo puede confirmar? ¿Lo cree que es para nosotros? ¿Quién va a vivir en paz en su casa? ¿El predicador o usted que lo va a poner en práctica? Es que aquí venimos exactamente a eso, a que Dios hable a nuestra vida, nos confronte con nuestro pecado y la verdad nos hará libres. Tú no te dejes, niñita, tú no te dejes. El diablo le está hablando a la niñita. Sí. ¿Quién es nuestro consejero? Nosotros mismos. Ya lo habíamos mencionado la otra vez, que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. O sea, hay cosas que Dios puede transformar y la va a quitar de raíz. Este escritor de la carta a los Corintios, llamado primero Saulo de Tarso, ahora siendo Pablo, les decía a ellos: crean, Dios a mí también me habló, y aunque no lo merecía, me transformó. Pero él dice: yo no era digno de que él me hablara, ni que él me transformara, ni que me diera la salvación o esta noticia, porque yo perseguía a la iglesia. ¿Sabe qué está diciendo él? Yo era un asesino y Dios me transformó. Y yo creo que aquí hay nadie, ¿verdad? Que ha tenido las intenciones, sí, pero verdad que nadie. Miren, si a usted hasta los zancudos de aquí se le escapan. ¿Sabe que estos zancudos de aquí son como lentos? ¿Verdad? Yo creo que ellos han escuchado esa canción: calma mi vida con calma. Porque ellos ven tranquilamente y usted los mata. Y usted ni eso los puede matar. Entonces, si Dios pudo con un asesino, ¿cómo no va a transformar nuestros corazones que estamos aquí diciéndole: Señor, yo necesito de ti? Yo quiero cambiar. Voy a cambiar con tu ayuda, y si tú no me ayudas, voy a terminar divorciado, asesino, viudo, lo que es. Ay, no. Se nos destroza la vida sin Cristo. Hermanos, nuestros hijos no ven la hora de escapar al tener 18 años. De vuelta, porque, ay, no. ¿Usted cree? Pero cuando conocemos a Cristo por medio del sacrificio de la cruz y por medio de esa resurrección maravillosa que nos hace ver que la palabra de Dios se cumple, créanme,
va a haber una transformación en nuestra vida. Y vamos a poder caminar con seguridad de que todo lo que nuestro Señor nos ha prometido se va a cumplir y se está cumpliendo. Podremos caminar no solo seguros, sino en paz. Hermanos, ya hay suficientes problemas allá afuera como para nosotros soltarnos de la mano de Dios, como para no seguir sus consejos. No hay nada eterno. Un trabajo se termina, las amistades se terminan, porque no hay nadie eterno, solo Dios. Una casa, lo que usted quiera, el dinero, todo se termina. Y por eso cuando la palabra dice amar a Dios por sobre todas las cosas, es porque Él va a llenar cada necesidad de nuestras vidas. Entonces no hay manera de ver, hermanos, el amor de Dios de otro punto diferente de vista. ¿Por qué? Nadie es capaz de dar su vida por usted, si no lo ha hecho Jesús. Nadie tampoco es capaz, después de dar la vida por usted, de revivir, y eso solo lo ha hecho Jesús. Cuando yo veo los resultados de creer en ese amor, no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de ese amor. Sobre todo, vamos a entender también que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Denle un fortísimo aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de hoy celebrar tu resurrección. Señor, no hay nada imposible para ti. Te has levantado de los muertos. Tú, Señor, nos has fortalecido. Bendito Dios, hoy queremos orar por aquellos que aún no te han invitado a su corazón. Señor, si hay alguien aquí, por favor repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por salvarme y perdonarme de mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar.